Buenos días, buen domingo para todos. En esta mañana vamos a compartir una palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. Se llama Un paso a la vez. Este título surgió en mí antes que tuviera el contenido o el tema del mensaje, y eso no es común que me pase. Siempre me sucede al revés, es lo último que yo pongo en el mensaje, pero sé que es una palabra que, así como el Señor me bendijo con ella, va a ser de bendición para ustedes, para los que nos escuchen ahora y los que nos escuchen posteriormente. Voy a compartir el relato de Mateo 20, del 29 al 34. Es el relato donde Jesús sana a dos personas ciegas. Y el segundo relato, vamos a ver dos relatos, es el camino a Emaús, cuando Jesús se encuentra con dos discípulos, dos seguidores de Jesús, y en el camino hacia Emaús se encuentran con Jesús, y allí pasan algunas cosas de las que vamos a hablar. Dice el primer relato en Mateo 20, del 29 al 34, una gran multitud seguía a Jesús cuando él salía de Jericó con sus discípulos. Dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que pasaba Jesús, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La multitud los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban con más fuerza: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Jesús se detuvo y los llamó. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Señor, queremos recibir la vista. Jesús se compadeció de ellos y tocó sus ojos, y al instante recobraron la vista y lo siguieron. Es interesante cómo este pasaje, relatado por Marcos o por Lucas, cambia en algún sentido porque se habla de un ciego. Y yo pensaba, en el caso de Marcos se habla del ciego Bartimeo, y es el relato que por ahí muchos recordamos con más frecuencia, ¿no? Pero pensaba, bueno, qué similitud con lo cotidiano, con lo que nos pasa a nosotros, que una misma experiencia, una misma situación contada o relatada por dos personas diferentes o por tres personas diferentes, tiene distintas perspectivas, ¿no? Eso es algo que me llamaba la atención. Pero nosotros nos vamos a quedar en este relato de Mateo, y el otro pasaje que voy a compartir está en Lucas 24, ese es más largo, es del 1 al 23. Yo voy a tomar algunas partes y luego ustedes pueden compartirlo o leerlo completo. Dice este relato: aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. ¿Qué era lo que había acontecido? Bueno, había sido la resurrección de Jesús. No encontraban, habían mujeres que habían ido al sepulcro, no encontraban el cuerpo, la tumba estaba vacía, y esto había generado un movimiento, una situación de conversación entre la gente y entre estos dos seguidores de Jesús también. Dice, iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Presta atención a esta palabra: sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, preguntó. Se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Lo de Jesús de Nazaret. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y no lo encontraron. Y allí
Jesús desata una serie de relatos que tienen que ver con la Escritura y les dice: qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que se iba más lejos, pero ellos insistieron: quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Dice uno de ellos al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Fíjense como dos relatos que pasan en diferentes momentos y tienen distintas situaciones y distintos protagonistas en cada uno de los relatos, comparten algo que tiene que ver con la ceguera física en el caso de las personas ciegas, de los dos hombres ciegos, y acá de alguna manera con una ceguera espiritual que tiene que ver con que ellos no pudieron darse cuenta en ese momento que caminaban con Jesús, que Jesús estaba acompañándolos, que era Jesús mismo delante de ellos. Estaban tan preocupados, tan pegados a la realidad, que no podían ver con sus ojos espirituales. Y yo quiero compartirte dos cosas, por lo menos dos puntos y una conclusión en esta palabra, que tiene que ver con que nuestra vida de fe, nuestra vida espiritual, está marcada por la realidad, por lo que vemos, pero está de alguna manera también muy condicionada a lo que creemos que puede suceder. A Jesús la gente lo seguía y él caminaba con la gente. En el primer relato dice que él iba entrando y la gente lo seguía, y si bien los dos hombres ciegos no pudieron llegar hasta él, lo estaban escuchando. Ellos no podían ver, pero su fe estaba activa, su fe estaba expectante, y dice que ellos escuchan, reconocen, dice el pasaje, escuchan que venía Jesús, y es cuando empiezan a gritar. Ellos se dan cuenta que Jesús estaba entrando a la ciudad, o mejor dicho, estaba saliendo, porque estaba saliendo de Jericó, y ellos allí a la entrada, o junto al camino, escuchan la voz de Jesús y empiezan a gritarle para ser salvos, para ser sanos. Y dice que Jesús se acerca, les dice que los llama y les dice qué es lo que quieren que él haga. Y al instante, cuando ellos le dicen que quieren ver, que quieren recibir la vista, al instante dice que Jesús toca sus ojos y ellos recobran la vista. En el camino de Emaús, los seguidores, estos dos discípulos de Jesús que lo acompañaron, que se lo encuentran allí, estaban tan pendientes y tan ocupados de lo que había sucedido que no podían ver. Es interesante cómo ahí el relato bíblico dice que los ojos estaban velados. Yo les decía recién, bueno, tengan como presente esta parte, ¿no? Dice que
que los ojos de ellos estaban velados, no podían ver más allá de la realidad. Y fíjense que nosotros, como hijos de Dios, como personas de fe, muchas veces nuestra fe está de esa manera, ¿no? Cegada, cerrada a creer que hay algo más, a pesar de las circunstancias, de lo que sea la realidad, y mucho más si es una situación crítica o de falta de trabajo. O, bueno, el pastor Daniel compartía los motivos de oración que mucha gente que hemos sacado como iglesia una presentación donde solicitamos que aquellos que tengan necesidades y motivos de oración se puedan contactar con el WhatsApp que es de la iglesia, y a través del WhatsApp de Punto de Encuentro se puedan comunicar y compartir motivos de oración. Y tenemos más de 50 mensajes de gente que está con gran necesidad de ver ese milagro concretado, de ver que lo que anhela y desea se hace realidad. Yo quiero decirte que el Señor está acompañándote, Él sabe, Él conoce, Dios conoce nuestras necesidades, lo que sucede. Y que aunque nosotros no lo veamos en lo real, en lo físico, en lo concreto, Él está obrando y está atento, está pendiente. Lo importante es que nuestros ojos no estén velados. No lo tengamos a Jesús al lado, obrando, haciendo el milagro, y nosotros sin poder verlo, cegados porque nuestra mente, nuestro corazón está pendiente de otra cosa, está atento a una realidad que no vemos, y como dice acá la palabra que Jesús les decía a estos 2 seguidores con los que se encuentra camino de Emaús, que tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Si vos todavía no te has encontrado con el Señor en una relación, en un vínculo, que ahí es donde yo creo que en estas 2 historias que nos traen este mensaje, este ejemplo de qué actitud poder tener frente a la fe y frente a la vida cristiana y a las situaciones cotidianas que vivimos a diario, si hay algo que marca esa situación de diferencia, es la relación que tenemos con el Señor. Y sin importar las veces que nos equivoquemos o que no creamos, siempre Él está a nuestro lado, aún mostrándonos que Él está y que es el mismo, y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así es que el primer punto que quiero compartirte es que Jesús siempre estaba cercano a la gente a Él lo seguía, Él caminaba y caminaba con la gente. Y la pregunta puede ser, ¿cómo estás caminando vos con Jesús? ¿Sos de los que siguen a Jesús? ¿Sos de aquellos que van al lado de Jesús? ¿Sos seguidor de Jesús? ¿Sos de los que lo llaman para la necesidad? Quizás en un momento sí, pero también yo te animo a que vos puedas vincularte con el Señor de una manera más profunda y que camines con Él, al lado de Él, porque tu fe va a crecer, va a madurar, y no importa las circunstancias, siempre vas a estar con la expectativa de que ese milagro va a llegar a tu vida, de que esa palabra de Dios se va a hacer eficaz, se va a hacer viva, y va a germinar, va a dar frutos, va a crecer en tu vida. Así que este primer punto tiene que ver con esto, ¿no?
las similitudes y las diferencias de las dos historias tienen que ver con justamente esta expectativa de fe de las dos personas con ceguera y de estos dos discípulos, ¿no? Esa era la similitud, eran dos, unos estaban, las personas ciegas, sentados a la salida ahí a la orilla del camino, a la salida de camino a Jericó, y los otros dos iban camino a Jerusalén. Habían 11 kilómetros y por el relato y por cómo termina acompañándolos Jesús hasta que desaparece y compartiendo con ellos la cena, sentándose a partir el pan y dárselos, evidentemente charlaron y hablaron mucho tiempo durante ese recorrido. El segundo punto tiene que ver con que nosotros muchas veces en nuestra vida podemos elegir ser protagonistas de nuestra historia, de nuestra vida, o ser espectadores. Es interesante cómo en el relato de las dos personas ciegas, si bien ellos no podían irse hasta donde estaba Jesús, se los tuvieron que llevar porque solamente no lo veían, lo escucharon y se acercaron, después la gente los llevó cuando Jesús los manda a llamar. Ellos eran protagonistas de su historia, tenían claro hasta qué querían pedirle al Señor. Cuando el Señor les pregunta ¿qué quieren que haga por ustedes?, ellos le dicen claramente lo que anhelaban y lo que deseaban. Los seguidores de Jesús que iban camino a Emaús estaban tan pendientes y tan ocupados de la situación que parecían ser en ese momento de la historia y del relato espectadores. Después se convierten en protagonistas y así nos pasa en nuestra vida, ¿no? Nosotros podemos pasar de un momento a otro de ser protagonistas a ser espectadores y eso no está ni bien ni mal, sino que lo importante es lo que te traiga a luz, a conciencia, a revelación, lo que te haga sentido con esta palabra. Yo entiendo que estos dos seguidores de Jesús, si hubiesen estado sensibles y no con ese velo, que dice que era un velo, sus ojos estaban velados, pero ellos veían, ellos no tenían un velo físico, no estaban ciegos. Ellos veían, sin embargo, no podían darse cuenta que quien caminaba con ellos durante un montón de tiempo, hasta que se sentaron con él, era Jesús. Sin embargo, en ese momento que ellos, es como que ese velo se cae, y dice eso la palabra, ¿no? Ese velo se cae y ellos pueden darse cuenta que el que compartía el pan de la manera en que lo hizo, como se los dio, como lo transmitió, era Jesús. Se despiertan, se conectan con la fe. En ese momento ellos se convierten en protagonistas de su propia vida. Esa fuente que brota, que está en nosotros, cuando ya creímos, cuando ya lo hemos recibido, muchos de los que escuchamos este mensaje, de los que están escuchando y de los que estamos participando en la iglesia, conocemos al Señor. Sin embargo, aún teniendo una relación con Él, podemos estar con ese velo sin poder ver y no tener esa revelación de que aunque no veamos el cambio de situación en nuestra vida, Dios está haciendo algo y eso va a llegar, eso puede llegar. Muchas veces yo anotaba que a los cristianos creo que nos sucede que lo que vemos anula lo que creemos. Estamos viendo algo que es contrario a lo que estamos esperando y ya nos venimos abajo, una enfermedad o cualquier situación, una pérdida de trabajo, cualquier situación que nos desanime. Lo estamos viendo y eso que vemos
puede anular lo que en realidad y verdaderamente creemos, que creemos en un Dios grande, en un Dios soberano, omnipotente, omnipresente, que conoce todo, que sabe cómo estamos transitando, lo que estamos transitando. Por eso la fe, que la fe no, es abstracta, la fe no la vemos, es lo que no vemos, puede transformar nuestra realidad, porque aunque no veamos el cambio, en nuestro corazón, en nuestro espíritu podemos creer que se puede transformar esa realidad y que es posible que lo que estamos necesitando que cambie puede cambiar. Cada uno de nosotros construye la realidad de lo que quiere ver. Cada uno de nosotros cree en lo que quiere creer. Y dice la misma palabra, ¿no? Que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, yo te animo para terminar en este día que vos cierres tus ojos, te conectes con este Dios poderoso, este Dios de milagros, este Dios que todo lo sabe, que todo lo conoce, que todo lo puede, y pongas delante del Señor las cosas que estás necesitando ver, y que aunque no las veas, que aquello que estás necesitando ver que suceda, que haya un cambio, que se transforme, vos lo veas en tu espíritu, en tu mente, busques una palabra en que afianzarte, en que aferrarte como promesa, para que tu vida tenga este paso a paso, un paso a la vez de cambio, de transformación. Creer que Él, al que no vemos, está y es poderoso, y creer que aunque a Él no lo veas, está obrando, es el primer paso. El otro paso puede ser que vos estés dispuesto a seguirlo. Si vos no lo seguís, que estés dispuesto a seguirlo. Que si ya lo seguís, creas en sus promesas y te relaciones con Él de una manera personal y de una manera profunda. Después, el otro paso puede ser que vos seas un discípulo de Él y no de esos discípulos que no saben quién es Él, sino que seas un discípulo que lo conozca, que crees una relación, que hagas crecer esa relación y que siempre creas que lo veas o no, Él está presente. Así que, Señor, yo te pido que en cada una de las personas que escuche esta palabra, tu espíritu, tu presencia ponga certeza, ponga fe, ponga convicción. Te pido que aquellos que han traído sus necesidades puedan tener una transformación, un cambio, y creer en vos como su Señor, como su sanador, su salvador, su consolador, aquel que tiene las respuestas, aquel que obra y que obrará en su situación de necesidad. Todas las personas que nos han escrito para que estemos orando por ellas, Señor, nosotros ponemos delante tuyo esta situación para que ellos puedan ser realmente transformados en su espíritu, en su fe, en su corazón, en sus emociones, y seguirte, conocerte de una manera íntima y personal. Aquellos que somos seguidores tuyos, que podamos hacer crecer nuestra fe y que todo lo que hagamos, Señor, en tu nombre, sea glorificado, sea parte de tu plan, de tu voluntad, que nos haga seguir creciendo y nos motive a seguir declarando y proclamando que vos sos el Señor de señores. En el nombre de Jesús declaramos esta palabra hecha realidad. Amén y amén. Que tengas una hermosa semana. ¿Qué te ha parecido este mensaje? Podés ayudarnos a difundir este evangelio dando like a este video, suscribiéndote a este canal y compartiendo con tus amigos en las redes. Con tu apoyo, YouTube nos va a ayudar acercando estos mensajes a muchas más personas, y gratis.
Muchas gracias y bendiciones para vos.